perdió de vista el reloj. No me di cuenta que ya era hora. Perdón, nuevamente. Muchachos, para iniciar, antes de iniciar ya con la clase, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que estamos haciendo, al trabajo que tenemos pendiente? ¿Algo que quieran comentar, muchachos? Confírmenme solamente si me escuchan. Sí, profe, y no, gracias. Ok, gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, preguntas, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos hablando de estática. Voy a compartir mi presentación. Vamos a resolver un par de ejercicios el día de hoy relacionados con esto de la estática. Y bueno, creo que hasta ahí nos va a alcanzar la sesión. Entonces, aquí está la presentación que estábamos revisando en la sesión pasada. Y hablábamos de los tipos de problemas que vamos a resolver en estos días. Vimos algunas definiciones acerca de lo que es la estática, la fuerza, también lo que es bueno, aquí ya se perdió la lámina, no se ve, era lo que es el principio de transmisibilidad, el cuerpo rígido, la definición de partícula. Está medio lenta mi computadora, pero bueno, vamos a darle tiempo a que responda. Bien, vimos también, muchachos, cómo podíamos calcular el peso de un cuerpo y cómo es que para obtener el peso de un cuerpo tenemos que hacer siempre el producto de la masa por la gravedad, y que este peso es una fuerza que siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, verticalmente hacia abajo, independientemente de la posición del cuerpo. Siempre el peso va a ser una vertical hacia abajo, siempre lo vamos a representar de esa manera, y por esa razón se le considera negativa. Veíamos que también para poder determinar el peso, dependiendo de las unidades que usemos para representar la masa, pues dependiendo de eso vamos a tener que usar una constante de la aceleración de la gravedad específica. Es decir, cuando usamos, por ejemplo, gramos, vamos a tener que usar la constante de la gravedad en centímetros por segundo cuadrado, porque son las unidades que son compatibles con estos gramos del mismo sistema de unidades. Y entonces, cuando hacemos eso, obtenemos una unidad que se llama DINA, que resulta de multiplicar gramos por centímetros sobre el segundo cuadrado. De la misma manera, muchachos, vemos que si nuestra masa está expresada en kilogramos, entonces debemos de usar una constante que es la de 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la que corresponde para el sistema internacional o MKS. Y cuando hacemos este producto, obtenemos una fuerza que se llama el peso, y cuyas unidades son los newtons, es decir, los newtons resultan de multiplicar kilogramos metros por segundo cuadrado, esos son newtons. Después vimos esta herramienta que nos es útil y vamos a estar utilizando. Se trata de trazar el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo. Entonces veíamos que dependiendo de las condiciones del cuerpo, invariablemente para trazar un diagrama de cuerpo libre, bueno, podemos trazar en su dibujo, empezar a trazar las fuerzas a las que esté sometido, pero después lo que tengo que hacer es aislar el cuerpo, es decir, hacer un esquema sencillo del cuerpo mismo y de las fuerzas que están aplicadas a él, y posteriormente voy a trazar un sistema de ejes cartesiano y voy a representar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo dentro de ese sistema de ejes cartesiano, y eso me va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Lo mismo para cualquiera que sea la situación del cuerpo, pues tenemos que hacer lo mismo. Veíamos que aquí en el caso de un plano inclinado teníamos una situación muy particular, y sobre todo
lo importante aquí es ver que cuando tenemos una fuerza, en este caso el peso que ya no tiene una, ya no coincide exactamente con alguno de los ejes, entonces también hay que trazar en este diagrama de cuerpo libre las componentes de cualquier fuerza que no coincida con los ejes. En este caso es el peso, y entonces vemos que hay que marcar las componentes en el eje X y en el eje Y de esas dos, de esa fuerza que ya no coincide con los ejes. Y bueno, esa es la forma en que trazamos y generamos un diagrama de cuerpo libre, que es un auxiliar para resolver este tipo de problemas. Y nos quedamos en este punto. Estábamos revisando lo que es el equilibrio del cuerpo rígido. Ya habíamos hablado que un cuerpo rígido es de hecho en física cualquiera, todos los cuerpos se consideran como si fueran cuerpos rígidos, es decir, cuerpos que no se deforman cuando se les aplica una fuerza. Si yo tengo una almohada, por ejemplo, y le aplico una fuerza, yo sé que necesariamente se va a deformar cuando le aplique la fuerza, pero voy a considerar en física que esa almohada no se deforma. O si tengo una piedra y le aplico una fuerza, pues esa piedra tampoco se deforma, independientemente cuál sea la forma, tamaño o consistencia de ese material. Para el estudio de la física se considera que todos los cuerpos son cuerpos rígidos, es decir, que no se deforman cuando se les aplica una fuerza. Y entonces veíamos que cuando necesitamos lograr el equilibrio de un cuerpo rígido, hay dos condiciones que se deben cumplir. Por una parte, debe haber un equilibrio de rotación, es decir, que el cuerpo no debe de estar girando, o debe de hacerlo en una manera regular, a una velocidad regular, y entonces estará en equilibrio. La otra es que un cuerpo tiene que tener equilibrio de rotación, perdón, de traslación, es decir, no se debe de mover en ninguna dirección, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, ni en diagonal. Cuando eso sucede, está en equilibrio de traslación. Bueno, existe también otro punto de equilibrio de traslación cuando el cuerpo se mueve a una velocidad constante en una sola dirección. Eso también sería equilibrio, pero no lo vamos a estudiar en este curso. Nos vamos a centrar en el equilibrio de traslación, es decir, cuando un cuerpo no se mueve, cuando está completamente quieto en una posición, cuando está estático. Entonces, ese es el objeto de estudio de esta parte del curso. Y para que eso suceda, muchachos, hay una condición que se debe de cumplir y está expresada en la parte baja en esta lámina, que me dice que la suma de las fuerzas que se aplican a ese cuerpo debe ser igual a cero. Entonces, las fuerzas pueden ser aplicadas en cualquier dirección. Entonces, por esa razón, esta condición de la suma de fuerzas igual a cero la puedo dividir en dos partes para poderla aplicar. La divido en dos partes, de tal manera que digo que la suma de fuerzas en el eje X, que son las fuerzas horizontales, esa debe ser igual a cero, y eso me asegura que el cuerpo no se va a mover en esta dirección, no se va a mover horizontalmente. Y por otra parte, que la suma de fuerzas en el eje Y debe ser también igual a cero, es decir, que el cuerpo no se va a mover verticalmente ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando esas dos cosas se conjuntan, cuando esas dos cosas se cumplen, entonces decimos que se cumple la primera condición de equilibrio. Esto es a lo que llamamos la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas igual a cero. Y veíamos que en este ejemplo, cómo es que todas las fuerzas que se aplican a este cuerpo, pues las voy a tener que sumar. Y si es el caso que toda la suma de todas esas fuerzas, dependiendo del eje en que se encuentran, es igual a cero, entonces podemos asegurar que este cuerpo se encuentra en equilibrio estático, que está detenido, que está fijo en esa posición. Y entonces estábamos haciendo una aplicación de esto ya. Habíamos puesto aquí un carrito de juguete que estábamos colgando de alguna manera a través de una cuerda o de un hilo, de un mecate, no sé, cualquier cosa que lo pueda sostener de un techo o de algo que está más arriba, de tal manera que esto está colgando, no está sobre ninguna superficie. Y entonces definimos que había un par de fuerzas que estaban
siendo aplicada sobre este carrito. Por una parte, el peso de este carrito, que es una fuerza que lo está trayendo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por otra parte, una fuerza que le está aplicando esta cuerda, que cuando este carrito está colgado, pues esta cuerda se tensa y por eso a esa fuerza que aplica la cuerda le llamamos una tensión. Y decíamos que el objetivo de este problema en este momento es determinar cuánto vale esta tensión. Si yo sé que este carrito tiene una masa de 5 kilogramos, pues tengo que resolver esa situación. Entonces, para resolver cualquier problema y tómenlo como un requisito, parte del procedimiento para resolver un problema de este tipo es, en primera instancia, trazar un diagrama de cuerpo libre. Y eso fue lo que hicimos a continuación. Esto que tengo a la izquierda es un esquema. Aquí estoy aislando el cuerpo, es decir, represento el cuerpo solamente con algo más sencillo, en este caso un cuadrito, pudiera ser un círculo, pudiera ser un punto, pudiera ser un rectángulo. Entonces, es indistinto. El chiste es representar el cuerpo de una manera más simple y después trazar sobre ese cuerpo las fuerzas que están actuando, para después pasar a lo que es finalmente el diagrama de cuerpo libre, que es ya este plano cartesiano en el que se indican ya directamente las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, y entonces ahora sí puedo decir que tengo terminado mi diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama de cuerpo libre me va a servir, me va a auxiliar para resolver estos problemas. Aquí es muy simple porque las fuerzas están solamente en el eje Y, entonces no tiene tanta complicación, pero vamos a ver más adelante que es de mucha utilidad porque me permite visualizar todas las fuerzas y sus componentes y saber qué es lo que estoy resolviendo. Entonces, vamos, la sugerencia es que no se les olvide que trazar este diagrama de cuerpo libre para resolver un problema de este tipo es una situación de procedimiento, que es una situación que se debe de hacer. Difícilmente alguien puede resolver un problema de esto sin hacer este diagrama, porque pues puede ser que haya alguien que tenga muy desarrollado su capacidad espacial y pueda visualizar esto en su mente, pero la generalidad de nosotros no lo puede hacer de esa manera. Entonces, recomendación, muchachos, no dejen de trazar su diagrama de cuerpo libre, porque cuando lo quieren resolver de manera directa es cuando empiezan a cometerse los errores. Entonces, insisto en la recomendación de siempre trazar su diagrama de cuerpo libre para resolver estos problemas. Entonces, muchachos, ya que tengo trazado mi diagrama de cuerpo libre como parte del procedimiento, lo que tengo que hacer es aplicar mi primera condición de equilibrio. Es decir, voy a partir de ahí, voy a decir, yo quiero que este vehículo, este juguete que está ahí colgado, esté en esa posición. No quiero que se esté moviendo en ningún lado, que se esté balanceando, ni que se esté subiendo, bajando. Entonces, lo que tengo que hacer para asegurar eso, tengo que decir que la primera condición de equilibrio se debe de cumplir. La voy a... ¿cómo se llama? La voy a abreviar así, la primera condición de equilibrio, y voy a recordar que la primera condición de equilibrio me implica que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Perdón. Eso es lo que me dice la primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas que se aplican en este cuerpo debe ser igual a 0. Si eso se cumple, este cuerpo está detenido, está estático en esa posición y no se va a mover. Y también debo recordar que esta condición la puedo dividir en dos partes. Por una parte, la suma de fuerzas aplicadas en el eje X pues debe ser igual a 0. Y por otra parte, también debe de cumplirse que la suma de fuerzas que se aplican en el eje Y pues debe ser también igual a 0. Si esas dos cosas se cumplen, entonces puedo asegurar que este cuerpo está detenido, está estático en esa posición, y entonces resolver este problema. Muchachos, ahora sí, requiero de su participación.
Lo primero que les voy a preguntar es, de este esquema, de este diagrama de cuerpo libre que tengo aquí planteado, ¿alguien me puede decir cuáles son las fuerzas que están en el eje X? Ninguna, ¿no? Todas son en Y. Así es, ninguna, no hay ninguna fuerza en el eje X, todas son en Y, efectivamente. Entonces, esta parte de la condición de equilibrio ahorita no aplica, porque no tenemos fuerzas en X. Entonces, ahorita no me voy a preocupar por esta parte se está cumpliendo, no hay fuerzas en X, entonces no me ocupo de ella. Pero veo que sí tengo fuerzas en Y, efectivamente, como me lo acaban de confirmar. Y entonces, sí voy a tener que aplicar esto para las fuerzas en Y. Ahora lo que pregunto, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y? La tensión y el peso, ¿no? La tensión y el peso ya están ahí marcados en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues yo tengo que sumar esas fuerzas y asegurarme que la suma de esas fuerzas sea igual a cero. Y de esta manera se estará cumpliendo la condición, la primera condición de equilibrio. Entonces voy a mi diagrama de cuerpo libre y veo que mi tensión está a punta del origen hacia la parte superior en el eje Y. Entonces esto me dice que esta tensión es positiva. Entonces la escribo como tal. Digo que mi tensión. Luego le voy a sumar el peso, pero veo que el peso está trazado del origen del sistema cartesiano hacia abajo, entonces eso sé que eso corresponde a la dirección negativa del eje Y, entonces voy a restarle, o voy a sumarle el negativo del peso, que es lo mismo, y como ya no tengo más, pues la suma de estas dos cosas debe ser igual a cero. Con eso se debe de cumplir la primera condición de equilibrio. Y entonces mi objetivo, muchachos, es determinar cuánto vale esta tensión. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a despejarla. Voy a quitar este peso y lo voy a pasar del otro lado del signo igual. Y entonces me dice que este peso va a ser exactamente igual, perdón, esta tensión va a ser exactamente igual al peso. Pero no conozco el peso, ahorita todavía no lo conozco, pero lo puedo determinar porque conozco la masa de este cuerpo. Entonces, ¿cómo calculo este peso, muchachos? Ayúdenme. La masa por la gravedad. Masa por la gravedad, es decir, tengo que multiplicar, perdón. Oh, se me espantó. Este peso pues, es la masa del carrito en este caso por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y entonces determinar esta tensión va a ser igual a la masa de este carrito que es de 5 kilogramos por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál vamos a usar, muchachos? ¿Cuál constante? ¿Cuál? 9.8. 9.8, sí, gracias. Perdón. 9.8 metros por segundo cuadrado. Es esta la que tenemos que usar porque como nuestra masa está dada en kilogramos, las unidades que corresponden a la aceleración tendrán que ser metros por segundo cuadrado, porque son las compatibles del mismo sistema de unidades. Y entonces esto me da que tengo aquí 49, ¿no? 49 kilogramos metros por segundo cuadrado. Y ya habíamos platicado que estas unidades, kilogramos metros por segundo cuadrado, también es la unidad que conocemos más de la fuerza, que en este caso es una tensión. Esta unidad también se llama 49 newtons. Y representamos con una N mayúscula. Y eso me dice que son newtons. Bien, muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de lo que hicimos. Perdón. Esto que calculamos fue la magnitud de la tensión. Yo sé que la tensión es una fuerza y como tal, entonces es un vector.
Me hace falta entonces representar esta tensión como tal, como un vector. ¿A qué será igual esta tensión, muchachos, como vector? Lo que acabo de encontrar es su magnitud. En forma polar, ¿a qué será igual? Acuérdense de los vectores. 49 newtons a 90 grados. Muy bien, Barrientos, gracias. Efectivamente vemos que la dirección de esta tensión es vertical hacia arriba, eso corresponde a 90 grados, y efectivamente entonces esta tensión como expresada como vector es 49 newtons con un ángulo de 90 grados. Bien, gracias. Y entonces de la misma manera podríamos expresar el peso, sabiendo que es una fuerza y como tal es una cantidad vectorial, entonces es un vector. ¿Cómo lo representaríamos este peso, muchachos? ¿A qué será igual? ¿Cuánto vale el peso? 49. Igual, vale exactamente lo mismo que la tensión, ¿sí? 49 newtons. ¿En qué dirección? Tiene un ángulo de 270. Muy bien, gracias, sí. Un ángulo de 170. Vemos que la dirección negativa del eje Y corresponde a un ángulo de 270 grados. Muy bien. Es desde aquí hasta acá, 270 grados. Está perfecto, así está. Entonces esas son ya mi tensión y mi peso expresadas en forma de vector para este caso en específico. Y voy a aprovechar este caso en específico para ver una situación con las unidades, muchachos. Y una vez aprovechando este ejemplo, vamos a ver qué pasa, muchachos, si quisiera yo determinar esta tensión. Yo sé que esta tensión es el producto de la masa por la gravedad, pero voy a expresar en este caso la masa en gramos. Entonces, ¿cuánto sería expresado estos 5 kilogramos en gramos? ¿Alguien me dice, muchachos? Óyenme. 5 kilogramos en gramos. 5000. 5000, ok. Cada kilogramo tiene 1000 gramos, entonces 5 kilogramos son efectivamente 5000 kilogramos. Y entonces, como estoy usando ahora mi masa en gramos, ¿por qué la debo de multiplicar? ¿Por qué constante de la gravedad? Perdón, díganme, muchachos. 980, ¿no? Ajá. Por 980 centímetros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en este sistema, en el sistema CGS. Como tengo la masa expresada en gramos, pues la aceleración la tengo que expresar en centímetros por segundo cuadrado. Centímetros por segundo cuadrado. Ok, que esas son unidades que corresponden al sistema CGS. Y entonces les pregunto, muchachos, ¿cuánto vale esta tensión? ¿Cuánto es el resultado de estos 5000 por 980? ¿4.900.000 o cuánto es? Sí, 4.900.000. 4.900.000. Ok, gracias. 4.900.000. ¿Qué unidades son estos, muchachos? Pues son gramos, centímetros, segundos cuadrados. ¿Cómo se llama eso también? Dinas. Dinas, muy bien. O dinas. Bien, dinas. Entonces, muchachos, aquí la idea de hacer esto es ver y preguntarles, a ver si podemos visualizar
cómo están relacionadas estas dos cantidades. Es decir, yo tengo aquí 4.900.000 dinas y tengo aquí 49 newtons. La idea es encontrar la relación entre las dinas y los newtons, o los newtons y las dinas, más bien encontrar la relación entre los dos. ¿Cuál es la relación entre estas dos cantidades, muchachos? ¿Alguien la visualiza? ¿Cómo hago para llegar de una cantidad a la otra? O de la otra a la una. Multiplicando por 100.000. Así es, si yo tengo newtons y multiplico por 100.000, entonces convierto esta cantidad, esta fuerza expresada en newtons, la convierto en dinas. Es decir, que un newton, entonces un newton va a ser igual a 100.000 dinas. Se tendría que multiplicar por 100.000 para encontrar su valor en dinas. Y entonces escribir 100.000 luego cuesta mucho trabajo y sobre todo operarlo se presta mucho a errores, y entonces puedo expresar esta cantidad más resumida si la expreso en forma de una ¿cómo se llama? De una notación científica. Entonces, ¿cómo puedo expresar estas 10.000 en notación científica, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Uno por 10 a la 5. 1 por 10 a la 5, y incluso le puedo quitar el 1 por 10 a la 5, digo el 1, y decir simplemente 10 a la 5, ¿no? 1 por 10 a la 5 o 10 a la 5 es exactamente lo mismo. Estoy multiplicando una cantidad por 1. Y entonces puedo decir simplemente que un newton es 10 a la 5 dinas, es decir, son 100.000 dinas. Y ya tengo la forma de convertir de newtons a dinas, pero eventualmente también voy a tener que convertir de dinas a newtons. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos newtons vale una dina? ¿Una dina a qué será igual? A 10 a la menos 5 newtons. A 10 a la menos 5, es decir, a dividir los newtons entre 100.000, o de manera resumida, es decir, 10 a la menos 5 newtons. Muy bien, gracias, Eric, creo que fue Eric. Y entonces ya tengo aquí los dos factores para convertir de newtons a dinas y de dinas a newtons. Bueno, les pido que los recuerden porque los vamos a utilizar eventualmente más adelante para resolver problemas. Es frecuente que tengamos que convertir entre newtons y dinas, o entre dinas y newtons, para resolver algún problema. Bien, entonces nada más esta parte era para visualizar este factor de conversión para que lo vayamos integrando a las cosas que ya sabemos y lo vamos a utilizar más adelante para resolver problemas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna observación respecto a este problema? ¿Algo que quieran agregar? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? También pueden... Vamos bien, profe. Bien, gracias. Sí, profe. Gracias, Martínez. Entonces voy a la siguiente. Vamos a ir avanzando el siguiente ejercicio. Tengo aquí un auto. Similar, vamos a suponer que es un auto de juguete. Ya usé 5 kilogramos allá atrás, entonces... Bueno, vamos a suponer ahora que este auto sigue siendo un auto de juguete. Vamos a manejarlo con una masa, por ejemplo, de 4 kilogramos. Es un auto de juguete, desde luego es un auto de control remoto,
pues tiene sus pilas internas, está de buen tamaño y entonces, pues, ahí, está pesado, pesa 4 kilogramos. Mala expresión, no se dice pesa 4 kilogramos, se dice tiene una masa de 4 kilogramos, porque su peso no lo hemos determinado, su peso se expresa en newtons y eso no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en su momento. Bueno, voy a suponer que aquí tengo algo en la parte alta de donde ya puedo colgar este vehículo y que por medio de una cuerda, de un cable o de algo que lo sostenga, voy a hacer esto. Voy a hacer esto y esta cuerda con respecto a esta superficie, bueno, esta parte alta, forma un ángulo de 30 grados. Y entonces para ayudar a mantener en esta posición el vehículo tengo que aplicar aquí otra fuerza. Y esa la voy a aplicar, no sé, con una mano que sostenga este hilo. Voy a suponer que esta fuera una mano. Aquí está un dedo pulgar. Entonces es una mano que sostiene este hilo. Y entonces, en conjunto, la tensión de esta cuerda, la mano que sostiene este hilo y las demás fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo van a lograr que este cuerpo esté detenido ahí. ¿Qué es lo que tengo? Voy a tratar de representarlo aquí con mi lagarto. Está colgando de la cuerda. Bueno, lo que estoy haciendo es aplicarle ahora una fuerza adicional con esta mano. Y entonces ya no está directamente colgando de la cuerda, sino que está colgando de la cuerda, pero aparte estoy aplicando una fuerza con mi otra mano. No sé si se alcanza a ver. Y esta es la situación que tengo representada ahí en este problema. Y entonces me interesa determinar qué fuerza tengo que aplicarle con esta mano, qué fuerza le tiene que aplicar la cuerda para que se mantenga en esa posición, para que se mantenga estático ahí. Entonces la primera pregunta, muchachos, es ¿cuál otra fuerza está aplicada sobre este coche que no he marcado ahorita? ¿Cuál otra fuerza me falta dibujar ahí? El peso. Muy bien, el peso, gracias. Entonces voy a dibujar ese peso y como todos los pesos lo voy a dibujar verticalmente hacia abajo y este va a ser el peso. Bueno, es vertical, nada más que me salió medio chueca. Si lo pongo aquí o lo pongo aquí arriba o lo pongo aquí abajo es exactamente lo mismo. Recuerden que ahí vimos que había un principio de transmisibilidad que decía que si yo ponía representaba la fuerza en cualquier punto siempre que sean dentro de su misma línea de acción, va a tener el mismo efecto. Entonces yo lo puedo poner ahí, les decía, o hasta la parte baja del coche o la parte superior sin ningún problema. Me va a representar lo mismo y va a tener el mismo efecto. Bueno, ya tengo la pregunta, la otra, esta cuerda verde que está teniendo una tensión, ¿hacia dónde apuntaría esa tensión de la cuerda? ¿Cuál sería su dirección? ¿Alguna idea, muchachos? De forma vertical a 90 grados. Aquí sí, pero vamos a hablar de este tramo que ya tiene una inclinación con respecto a la pared. Aquí hacia dónde apuntaría la fuerza en este tramo de la cuerda, que es el que me interesa. Sería 150. Ajá. Entonces sería, digamos, aquí nada más para visualizar la dirección, sería en esta dirección, ¿no? Hacia el techo, hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Y ahora la pregunta, yo voy a considerar que esta mano está ejerciendo una fuerza de manera horizontal, o sea, sobre el eje X. ¿Hacia dónde, en qué dirección tendría que aplicarse esa fuerza para mantener ese coche ahí? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
¿Alguna idea? Yo tengo aquí mi lagarto colgado y entonces le aplico una fuerza con mi otra mano. ¿Hacia dónde la estoy aplicando? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Bueno, no sé si aquí con la cámara hacia el revés, pero aquí, en este caso de mi diagrama que tengo aquí trazado, pues esta fuerza que yo estoy aplicando, que voy a llamar una fuerza F, está siendo aplicada efectivamente hacia la derecha. Entonces, bueno, ya tengo aquí trazadas mis fuerzas. Esta es la tensión, esta es la fuerza que está aplicando la mano, este es el peso y son todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, en este caso, muchachos, tengo el problema que no conozco esta tensión y tampoco conozco esta fuerza que estoy aplicando para mantener este cuerpo ahí. Entonces, ese es mi objetivo el día de hoy, determinar cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta fuerza a partir de solamente este dato que tengo de la masa de este carro. Y para eso pues voy a hacer todo mi procedimiento correspondiente para determinar el valor de esta tensión y de esta fuerza, siguiendo lo que ya hemos visto en el ejercicio anterior. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos en 2 minutos y en 2 minutos continuamos con esta explicación para resolver este problema. Gracias, los veo en 2 minutos.